El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los campos dorados de Kepler 442b, mientras la comandante Lyra Vaz caminaba por su jardín favorito. El dulce aroma de las flores llenaba el aire, y podía oír el suave zumbido de las abejas obreras moviéndose de planta en planta. Este pacífico mundo había sido su hogar durante 37 años, y nunca había imaginado que pudiera estar en peligro. Su comunicador vibró en su muñeca, rompiendo el apacible silencio. El tono de urgencia hizo que su corazón diera un vuelco. Había estado esperando esta llamada, pero deseaba que nunca llegara. «Aquí la comandante Vaz», dijo, presionando el dispositivo. «Señora, tiene que venir al centro de mando ahora mismo», llegó la voz de su asistente, la capitana Meera Wells. «Acabamos de recibir confirmación de las colonias exteriores». Lyra cerró los ojos y respiró hondo el aire perfumado de flores. Sabía lo que esto significaba. La pesadilla que había estado acechando durante meses finalmente estaba a sus puertas. 20 minutos más tarde, Lyra se encontraba en el centro de mando del Consejo de Defensa Selani, rodeada de pantallas que mostraban mapas estelares y movimientos de flotas. Su pueblo, los Selani, eran altos y esbeltos, de piel verde pálida y grandes ojos gentiles. Siempre habían sido pacíficos agricultores y científicos, nunca guerreros. «Muéstrame los informes», le dijo Lyra a la capitana Wells. La pantalla principal se iluminó con imágenes que le revolvieron el estómago a Lyra. La primera imagen mostraba el hermoso mundo oceánico de Equeries Prime, que una vez fue el hogar de 12 millones de seres. Ahora era una ruina humeante. La segunda imagen mostraba el mundo minero de Base Cráter, con sus ciudades en llamas y su gente desaparecida. «Los Krex atacaron ambos mundos en la misma semana», explicó Wells. «Se llevaron a todos los que podían trabajar en sus minas y mataron al resto, igual que hicieron en los otros mundos». Lyra se quedó mirando las imágenes de destrucción. Los Krex eran una raza de criaturas gigantescas parecidas a insectos que solo vivían para conquistar y destruir. Durante los últimos 2 años, se habían estado moviendo por esta parte de la galaxia como una plaga, tomando un mundo tras otro. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Lyra. «Nuestros exploradores dicen que la flota principal de los Krex estará aquí en 6 días», respondió Wells. «Quizás 7 si tenemos suerte». Lyra miró a su gente en el centro de mando. Algunos intentaban trabajar en sus puestos, pero podía ver el miedo en sus ojos. Los Selani no tenían armas reales, ni naves de guerra, ni ejército. Su idea de un conflicto era un desacuerdo sobre qué cultivos plantar. «¿Y la coalición galáctica?», preguntó el Dr. Roschen, el jefe de su división científica. «Prometieron proteger a mundos más pequeños como el nuestro». Wells negó con la cabeza. «La coalición envió 3 naves para defender Equeries Prime. Los Krex las destruyeron en menos de 1 hora. La coalición dice que no tienen suficientes naves para luchar contra los Krex directamente». «¿Y si contratamos mercenarios?», sugirió otro oficial. «Lo intentamos», dijo Wells. «Los mejores grupos de mercenarios piden un pago que no podemos permitirnos, y los que sí podemos pagar no lucharán contra los Krex. Tienen demasiado miedo». Lyra sintió el peso de la responsabilidad aplastándola. Se suponía que debía proteger a su gente, pero ¿cómo podría luchar contra un enemigo que había conquistado 17 mundos? Los Selani nunca habían hecho daño a nadie en toda su historia. Cultivaban alimentos, estudiaban plantas y vivían en armonía con la naturaleza. Ni siquiera entendían la violencia. «Comandante», dijo un joven técnico llamado Alex Park, «hay una opción que no hemos probado». Todos se giraron para mirarlo. Alex apenas había salido de la escuela, pero era su mejor experto en comunicaciones. «Los humanos», dijo Alex en voz baja. La sala se quedó en silencio. Todos habían oído historias sobre los humanos, pero nadie sabía qué creer. Eran una especie nueva que se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 50 años. La mayoría de las razas más antiguas los trataban como a niños que acababan de aprender a construir naves espaciales. «¿Qué sabemos de ellos?», preguntó Lyra. Alex abrió un archivo en su pantalla. «No mucho, señora. Vienen de un mundo llamado Tierra. Descubrieron el viaje más rápido que la luz hace poco,
así que la mayoría de las especies no los toman en serio. Pero hay algunos informes interesantes. ¿Qué tipo de informes? Bueno, hubo un ataque pirata a un convoy comercial cerca del sistema Vega el año pasado. 3 naves humanas respondieron a la llamada de auxilio y destruyeron 12 naves piratas sin perder una sola de las suyas. Los piratas usaban naves mucho mejores que la tecnología humana, pero de alguna manera los humanos ganaron. Wells frunció el ceño. Eso podría ser suerte o informes falsos. Quizás, continuó Alex. Pero hay otras historias. Una nave médica humana luchó contra saqueadores para proteger un campamento de refugiados. Exploradores humanos que regresaron para ayudar a extraños que estaban siendo atacados. Parecen tener un patrón de ayudar a gente que ni siquiera conocen. El Dr. Chen parecía escéptico. ¿Pero son lo suficientemente fuertes para luchar contra los Creks? Esto no son unos pocos piratas o saqueadores. Es una fuerza de invasión militar completa. No lo sé, admitió Alex. Pero son los únicos que podrían venir si pedimos ayuda. Lyra se acercó al gran ventanal que daba a su ciudad capital. Millones de Selani vivían vidas pacíficas allí abajo, cultivando, estudiando, criando a sus hijos. En 6 días, los Creks llegarían y convertirían este hermoso mundo en otra ruina humeante. Pensó en todos los canales diplomáticos que habían intentado, todas las solicitudes formales de ayuda que habían sido ignoradas o rechazadas. Las grandes potencias de la galaxia estaban demasiado ocupadas con sus propios problemas como para preocuparse por un pequeño mundo agrícola. Alex, dijo sin darse la vuelta, ¿puedes enviar un mensaje al espacio humano? Sí, señora. Tardaría unas 18 horas en llegar a su puesto de escucha más cercano. Entonces hazlo. Envía una llamada de auxilio general. Diles quiénes somos, qué está pasando y pide ayuda. Wells dio un paso adelante. Comandante, ¿está segura? No sabemos nada sobre las capacidades militares humanas. ¿Y si no pueden ayudar? ¿Y si empeoran las cosas? Lyra finalmente se volvió para mirar a sus oficiales. Capitana Wells, en 6 días, los Creks van a llegar con 200 naves. Van a matar a cualquiera que no pueda trabajar en sus minas y esclavizar al resto. Nuestros hijos crecerán como esclavos. Si es que llegan a crecer. Hizo una pausa y miró a cada persona en la sala. Ahora mismo, los humanos son nuestra única esperanza. Quizás no puedan ayudarnos. Quizás ni siquiera lo intenten. Pero si hay una mínima posibilidad de que vengan, tenemos que aprovecharla. La sala estaba en silencio, a excepción del suave zumbido de los ordenadores. Finalmente, Wells asintió. Sí, señora. Alex, prepara la transmisión. Mientras Alex trabajaba en su puesto, Lyra se preguntó qué estaba haciendo. ¿Estaba salvando a su gente o simplemente dándoles falsas esperanzas? Se suponía que los humanos eran primitivos y violentos, según la mayoría de las fuentes galácticas. Pero tal vez, solo tal vez, esas cualidades serían exactamente lo que su pacífico pueblo necesitaba. Mensaje listo, comandante, anunció Alex. Envíalo, dijo Lyra. Y reza a cualquier dios que pueda estar escuchando para que a alguien ahí fuera le importe lo suficiente como para responder. El mensaje salió disparado hacia el espacio a una velocidad superior a la de la luz, corriendo hacia el territorio humano. Era una simple súplica de un pueblo pacífico que se enfrentaba a la destrucción, pidiendo ayuda a extraños que nunca habían conocido. Ninguno de ellos sabía que los puestos de escucha humanos en 3 sectores recibirían ese mensaje en cuestión de horas. Ninguno de ellos sabía que los humanos tenían un dicho: cuando alguien pide ayuda, se le responde. Y ninguno de ellos podía imaginar lo que estaba a punto de suceder cuando la humanidad decidiera responder. El almirante Jake Morrison estaba tomando su café matutino cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la base lunar. El sonido resonó por los pasillos metálicos del centro de mando de espacio profundo más nuevo de la humanidad, construido dentro de una antigua instalación minera en el lado oculto de la luna. Morrison dejó su taza y caminó rápidamente hacia la sala de control principal. A sus 62 años, tenía el pelo canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos por años de servicio militar.
Había luchado en 3 conflictos diferentes durante el corto tiempo de la humanidad en el espacio, y conocía el sonido de los problemas de verdad. ¿Qué tenemos, teniente?, preguntó al entrar en la ajetreada sala de control. El teniente Sam Carter, un joven de apenas 25 años, levantó la vista de su estación de comunicaciones. Señor, acabamos de recibir una llamada de auxilio del sistema Kepler 442. Es de una especie llamada los Elani. Morrison frunció el ceño. Había oído ese nombre antes, pero no recordaba dónde. Muéstrame el mensaje. La pantalla principal se iluminó con la imagen de una alienígena alta, de piel pálida y verdosa, con grandes ojos tristes. Cuando habló, su voz era suave y llena de miedo. Aquí la comandante Lyra Vaz del Consejo de Defensa Selani. Nuestro mundo está a punto de ser atacado por el dominio Krex. No tenemos fuerzas militares capaces de defender a nuestra gente. Millones de vidas inocentes están en juego. Enviamos este mensaje a todas las especies civilizadas pidiendo ayuda. Por favor, si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda de inmediato. El mensaje terminó y la sala de control se quedó en silencio. Morrison había visto muchas llamadas de auxilio a lo largo de los años, pero algo en esta le afectó de manera diferente. Tal vez fue el miedo en la voz de la mujer alienígena. O tal vez fue el simple hecho de que estaba pidiendo ayuda para proteger a gente inocente. Señor, dijo Carter, hemos estado recibiendo informes sobre estos Krex durante meses. Ya han destruido varios mundos en ese sector. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó Morrison. La mayor Kate Brown, su oficial de inteligencia, abrió un archivo en su pantalla. Los Krex son un imperio militar, señor. Conquistan mundos, toman cualquier cosa de valor y matan o esclavizan a la población. Han tomado 17 mundos en los últimos 2 años. Y el mundo de los Elani es un planeta agrícola, con unos 12 millones de habitantes. Son completamente pacíficos, señor. Sin fuerzas militares, sin tecnología de armas. Cultivan alimentos y estudian plantas. Morrison se acercó a la gran ventana que daba a las estrellas. La Tierra colgaba en la distancia, una canica azul y blanca contra el negro del espacio. En algún lugar, 12 millones de personas inocentes esperaban morir porque nadie les ayudaría. ¿Cuál es el estado de nuestra flota?, preguntó. La capitana Lisa Bennett dio un paso adelante. Era la segunda al mando de Morrison, una mujer dura de unos 40 años que había servido con él durante 8 años. Tenemos 4 naves listas para el despliegue inmediato, señor. La Thunder Strike, la Lightning, la Tempest y la Hurricane. Tiempo para llegar al sistema Kepler. 3 días y forzamos los motores al máximo, respondió Bennett. Morrison se volvió hacia sus oficiales. Mayor Brown, quiero todo lo que pueda encontrar sobre las tácticas, diseños de naves y capacidades militares de los Krex. Capitana Bennett, inicie los preparativos para la partida inmediata. Quiero que estemos en movimiento en 6 horas. La sala estalló en actividad mientras los oficiales comenzaban a trabajar en sus puestos. Pero el teniente Carter levantó la mano con una expresión preocupada. Señor, ¿no deberíamos contactar primero con el comando terrestre? Obtener la aprobación oficial para una respuesta militar. Morrison miró al joven oficial con una leve sonrisa. Teniente, alguien acaba de pedir ayuda. No necesitamos permiso para hacer lo correcto. Pero señor, continuó Carter, no sabemos nada de esta gente Selani. ¿Y si es una trampa? ¿Y si mienten sobre ser pacíficos? La mayor Brown levantó la vista de su ordenador. He estado revisando las bases de datos galácticas, señor. Los Selani nunca han estado involucrados en ningún conflicto. Exportan alimentos a docenas de mundos y nunca han tenido ni una disputa comercial. Si dicen que son pacíficos, probablemente lo sean. ¿Y si no lo son?, preguntó Carter. La expresión de Morrison se volvió seria. Entonces nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Pero prefiero arriesgarme a ayudar a alguien que no lo necesita que ignorar a alguien que sí. En 1 hora, el centro de mando bullía de actividad. El coronel Ryan Murphy llegó con 2 compañías de marines,
soldados duros que se habían ofrecido como voluntarios para las misiones más peligrosas en el espacio humano. La doctora Amanda Foster trajo a su equipo médico, listo para tratar a heridos de cualquier especie. Señor, dijo la capitana Bennett mientras revisaba los archivos de la misión. Tengo que preguntar, 4 naves contra una flota de invasión Krex. Los informes de inteligencia dicen que suelen atacar con al menos 50 naves. Morrison asintió. Conozco las probabilidades, capitana, pero no vamos allí a ganar una pelea justa. Vamos a proteger a gente inocente. ¿Cuál es el plan? Simple. Llegaremos antes que los Krex. Evaluaremos la situación y descubriremos cómo hacer que se arrepientan de haber oído hablar de ese mundo. El coronel Murphy escuchó la conversación y se acercó. Almirante, mis marines están listos para cualquier cosa. Pero si realmente nos enfrentamos a 50 o más naves enemigas, tenemos que ser inteligentes en esto. De acuerdo, dijo Morrison. Mayor Brown, ¿qué más sabemos sobre las tácticas de los Krex? Brown abrió varios archivos en la pantalla principal. Prefieren la fuerza abrumadora, señor. Rodean un mundo, destruyen cualquier defensa y luego desembarcan tropas para la ocupación. No esperan mucha resistencia porque la mayoría de las especies se rinden en lugar de luchar. Y sus naves. Fuertemente armadas, pero lentas. Están construidas para atacar objetivos estacionarios, no para el combate nave a nave con enemigos rápidos. Morrison sonrió sombríamente. Entonces les daremos algo que no esperan. A medida que pasaban las horas, las 4 naves humanas se preparaban para partir. La Thunder Strike era la nave insignia de Morrison, un crucero pesado diseñado para el combate a larga distancia. La Lightning era la nave de la capitana Bennett, rápida y equipada con los sistemas de guerra electrónica más nuevos. La Tempest y la Hurricane eran naves de clase destructor, más pequeñas pero letales. Otras especies en la galaxia construían sus naves para que parecieran hermosas e impresionantes. Las naves humanas parecían lo que eran: armas de guerra. Eran angulosas, grises y cubiertas de blindaje. Cada línea de su diseño hablaba de función sobre forma. Señor, informó Carter mientras se realizaban los preparativos finales. Estamos recibiendo mensajes de otras especies sobre la llamada de auxilio de los Selani. ¿Qué tipo de mensajes? El Consejo Altariano envió un mensaje de condolencia, pero dijo que no pueden prescindir de ninguna nave. El Imperio Centurión se ofreció a negociar con los Krex después de la conquista. Los mercaderes Vulgan están preocupados por las interrupciones en las rutas comerciales. Morrison negó con la cabeza con disgusto. ¿Alguien se ofrece a ayudar de verdad? No, señor. Somos los únicos que respondemos a la llamada de auxilio. Entonces, supongo que depende de nosotros. Morrison se acercó a la estación de comunicaciones. Abran un canal con el mundo Selani. Cuando se estableció la conexión, la comandante Lyra Vaz apareció de nuevo en la pantalla. Parecía sorprendida de ver un rostro humano. Comandante Vaz, soy el almirante Jake Morrison de la Armada Espacial Humana. Recibimos su llamada de auxilio. ¿Ustedes realmente van a venir a ayudarnos?, preguntó ella, con la voz llena de incredulidad. Señora, tenemos 4 naves en ruta a su sistema. Estaremos allí en 3 días. Aguanten hasta entonces. Lágrimas aparecieron en los grandes ojos de la mujer alienígena. Almirante Morrison, no sé cómo agradecerle. Nadie más quiso siquiera considerar ayudarnos. La expresión de Morrison era gentil pero decidida. Señora, cuando alguien pide ayuda, respondemos. Eso es lo que hacemos los humanos. Cuando la transmisión terminó, las 4 naves humanas dejaron la base lunar y saltaron al hiperespacio, corriendo hacia un mundo distante donde gente inocente esperaba la salvación. Detrás de ellos, la Tierra continuaba su pacífica órbita, sin saber que sus hijos estaban a punto de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad realmente significaba. La tormenta se avecinaba, y los Krex no tenían idea de lo que estaban a punto de enfrentar. 3 días después de enviar su desesperado mensaje, la comandante Lyra Vaz estaba en la plataforma de observación del Centro de Defensa Selani,
observando el espacio a través del gran ventanal. Su gente había pasado esos días con miedo, preparándose para lo peor mientras esperaban un milagro. «Comandante», llamó la capitana Meera Wells desde atrás. «Estamos detectando naves saliendo del hiperespacio». El corazón de Lyra comenzó a latir más rápido. «¿Cuántas?» «4 naves, señora. Grandes». Lyra corrió a la sala de control principal, donde sus oficiales miraban sus pantallas con asombro. Las naves que aparecieron en sus pantallas no se parecían a nada que hubieran visto. Eran enormes, angulosas y parecían construidas para la guerra. «¿Son naves humanas?», preguntó Lyra. Alex Park asintió desde su estación de comunicaciones. «Sí, señora. Estamos recibiendo una transmisión ahora». La pantalla principal se iluminó con el rostro del almirante Jake Morrison. Incluso a través del enlace de comunicación, Lyra pudo ver la determinación en sus ojos. «Comandante Bass, soy el almirante Morrison. Estamos aquí como prometimos. Permiso para enviar una lanzadera a su superficie». «Por supuesto, almirante, son bienvenidos aquí». 2 horas más tarde, Lyra estaba en la sala de reuniones principal del Centro de Defensa, esperando nerviosamente. Nunca había conocido a un humano, y todo lo que sabía sobre ellos provenía de informes dispersos que los pintaban como primitivos o peligrosos. La puerta se abrió y el almirante Morrison entró, seguido por otros 2 humanos. Morrison era alto para su especie, con cabello canoso y un firme apretón de manos. La mujer con él fue presentada como la capitana Lisa Bennett. Y el tercer humano era el teniente comandante Nick Torres. «Gracias por venir», dijo Lyra, sin poder creer todavía que estuvieran realmente aquí. No estaba segura de que alguien respondiera a nuestra llamada. Morrison se sentó frente a ella. «Comandante, estamos aquí para ayudar, pero necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Díganos todo lo que sabe sobre los Kregs». Durante la siguiente hora, Lyra y sus oficiales compartieron cada dato que tenían sobre el dominio Kregs. Mostraron imágenes satelitales de mundos destruidos, comunicaciones interceptadas e informes de inteligencia de refugiados que habían escapado de otros planetas conquistados. El teniente comandante Torres tomaba notas en un pequeño dispositivo mientras hacía preguntas detalladas. ¿Cómo suelen atacar? ¿Qué tipo de naves usan? ¿Cuántas tropas desembarcan? Rodean el planeta con su flota, explicó el Dr. Roschen. Luego destruyen cualquier defensa orbital y exigen la rendición. Si el planeta se niega, comienzan a bombardear los centros de población hasta que se rinden. La capitana Bennett se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasa a la gente después de la rendición? Cualquiera que pueda trabajar es tomado como esclavo, respondió Lyra con tristeza. Los niños, los ancianos y las personas con discapacidad son. No pudo terminar la frase. La expresión de Morrison se ensombreció. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nuestros exploradores informan que la flota principal de los Kregs llegará en 2 días, dijo la capitana Wells. Quizás menos. Torres levantó la vista de sus notas. ¿De cuántas naves estamos hablando? La inteligencia sugiere alrededor de 200 naves, respondió Wells. La sala se quedó en silencio. Incluso Lyra podía hacer las cuentas. 4 naves humanas contra 200 naves Kregs parecía imposible. Pero Morrison no parecía preocupado. En cambio, se dirigió a sus propios oficiales. Capitana Bennett, ¿cuál es nuestra evaluación de sus defensas orbitales? Mínimas, señor. Los Elani tienen algunas plataformas de sensores y satélites de comunicación, pero ningún sistema de armas. Los marines del coronel Murphy ya están preparando posiciones defensivas alrededor de los centros de población clave, respondió Bennett. La doctora Foster está instalando hospitales de campaña. Morrison se volvió hacia Lyra. Comandante, necesitamos hablar de evacuaciones. ¿Cuánta gente pueden mover a refugios subterráneos? ¿Refugios subterráneos? Lyra parecía confundida. Almirante, somos un pueblo pacífico. No tenemos búnkeres militares ni posiciones fortificadas. Entonces los construiremos, dijo Morrison simplemente.
Teniente Comandante Torres, quiero que trabaje con sus ingenieros. Encuéntrenos los edificios más fuertes, los sótanos más profundos, cualquier cosa que pueda proteger a los civiles durante un bombardeo. Torres asintió y salió de la habitación con varios ingenieros Celani. Lyra observó con asombro cómo los humanos comenzaban a trabajar inmediatamente en soluciones en lugar de debatir los problemas. Almirante, dijo con cuidado, tengo que preguntar. Son 4 naves contra 200 naves Krex. ¿Cómo pueden ganar? Morrison sonrió sombríamente. Comandante, no estamos aquí para ganar una pelea justa. Estamos aquí para hacer que los Krex se arrepientan de haber venido a este sistema. Durante las siguientes 18 horas, Lyra observó con asombro cómo los humanos transformaban su pacífico mundo en una fortaleza. El coronel de los marines Ryan Murphy llegó con 200 soldados que inmediatamente comenzaron a enseñar a los civiles Celani cómo ponerse a cubierto y evacuar rápidamente. La doctora Amanda Foster instaló estaciones médicas que podían tratar tanto a heridos humanos como Celani. Sus equipos médicos trabajaron con médicos Celani para prepararse para las bajas. Pero lo que más impresionó a Lyra fue cómo los humanos trataban a su gente. No exigieron pago ni pidieron nada a cambio. No intentaron tomar el control del planeta ni hacer demandas políticas. Simplemente trabajaron para proteger vidas inocentes. No lo entiendo, le dijo Lyra a Morrison mientras observaban a los marines humanos enseñando primeros auxilios básicos a los agricultores Celani. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué ganan ayudándonos? Morrison observó a un soldado humano vendando con cuidado el brazo de una niña Celani que se había raspado jugando. Comandante, ¿qué ganamos si no los ayudamos? No los sigo. Si ignoráramos su llamada de auxilio, 12 millones de personas inocentes morirían o se convertirían en esclavos. ¿Cómo hace eso que la galaxia sea un lugar mejor? Lyra lo miró fijamente. Pero la mayoría de las especies solo ayudan a sus aliados o socios comerciales. Quieren algo a cambio. Quizás por eso la galaxia tiene problemas como los Krex, respondió Morrison. Alguien tiene que defender a la gente que no puede protegerse a sí misma. Esa noche, naves exploradoras Krex llegaron al borde del sistema solar. Sensores de largo alcance detectaron 15 naves moviéndose hacia el planeta, obviamente verificando las defensas. Morrison estaba en el centro de mando Celani, observando las naves enemigas en la pantalla principal. La capitana Bennett estaba a su lado junto con Lyra y sus oficiales superiores. Señor, informó el operador de sensores Celani. Las naves exploradoras están escaneando nuestro espacio orbital. Detectarán sus naves pronto. Bien, dijo Morrison con calma. Capitana Bennett, de la señal a la flota. Presentémonos a nuestros nuevos amigos. ¿Señor? Bennett parecía confundida. Morrison sonrió y, por primera vez desde que lo conoció, Lyra sintió verdadera lástima por los Krex. Capitana, por favor envíe el siguiente mensaje en todas las frecuencias. Este mundo está bajo protección humana. Váyanse ahora o aténganse a las consecuencias. El mensaje fue transmitido de inmediato. En minutos, recibieron una respuesta del comandante explorador Krex. La voz alienígena estaba llena de arrogancia y desprecio. Humanos primitivos, están superados en número 50 a 1 solo por nuestros exploradores avanzados. Nuestra flota principal llegará mañana con 200 naves. Ríndanse ahora y les permitiremos abandonar este sistema con vida. Morrison se acercó a la estación de comunicaciones y activó el transmisor él mismo. Cuando habló, su voz era tranquila pero llena de acero. Soy el almirante Jake Morrison de la Armada Espacial Humana. Déjeme explicarle algo. Vinimos aquí porque gente inocente pidió ayuda. No negociamos con matones y no abandonamos a la gente que confía en nosotros. Si atacan este mundo, tendrán que pasar por encima de nosotros. Hubo una larga pausa antes de que el comandante Krex respondiera, su voz ahora llena de ira. Que así sea, humanos. Destruiremos sus patéticas naves y luego haremos que los habitantes de este mundo paguen por su estupidez. Morrison apagó el comunicador y miró a su alrededor, a los rostros preocupados de los oficiales Celani. Almirante, dijo Lyra en voz baja,
¿Está seguro de esto? Tienen muchas más naves que ustedes. La sonrisa de Morrison era confiada y de alguna manera tranquilizadora. Comandante, están a punto de aprender por qué otras especies nos llaman la gente de la tormenta. Cuando luchamos, no luchamos de forma justa. Luchamos para ganar. Afuera, en la oscuridad del espacio, 15 naves exploradoras Krex se movían hacia el planeta, esperando una victoria fácil. Detrás de ellas, corriendo por el hiperespacio, venían 200 naves más llenas de guerreros confiados que nunca habían perdido una batalla. Ninguno de ellos entendía a qué se iban a enfrentar. Ninguno de ellos sabía que los humanos habían pasado toda su historia aprendiendo a luchar contra probabilidades imposibles. Y ninguno de ellos se dio cuenta de que cuando los humanos decían que protegerían a alguien, lo decían en serio, con sus propias vidas. Las naves exploradoras Krex atacaron al amanecer. 15 naves estilizadas se movieron hacia el planeta como lobos de caza, esperando destruir las 4 naves humanas rápidamente antes de que llegara la flota principal. El almirante Jake Morrison estaba en el centro de mando de la US Thunder Strike, observando su pantalla táctica. Las naves Krex se movían en una formación de ataque estándar, algo que cualquier estudiante de academia militar reconocería. No nos están tomando en serio, observó la capitana Lisa Bennett desde la Lightning. Error suyo, respondió Morrison con calma. Todas las naves, ejecuten el plan Delta. Muéstrenles lo que pasa cuando amenazas a gente inocente. Lo que sucedió a continuación se convertiría en leyenda en toda la galaxia. Las 4 naves humanas no se dispusieron en posiciones defensivas alrededor del planeta como esperaban los Krex. En cambio, aceleraron directamente hacia la flota enemiga a máxima velocidad. El comandante Krex, sorprendido por este movimiento agresivo, ordenó a sus naves que mantuvieran la formación y se prepararan para una batalla nave a nave estándar. Había luchado en docenas de batallas y conquistado 17 mundos. 4 primitivas naves humanas serían destruidas en minutos. La US Lightning alcanzó la formación Krex primero. La nave de la capitana Bennett era la más rápida de la flota humana, diseñada para ataques de golpear y correr. Mientras las naves enemigas disparaban sus armas principales, la Lightning cambió de dirección de una manera que debería haber sido imposible. ¿Cómo se mueven así?, exigió saber el comandante Krex mientras sus disparos fallaban por completo. La respuesta era simple. Las naves humanas estaban construidas de manera diferente. Mientras otras especies diseñaban sus naves por comodidad y apariencia, los humanos las construían para sobrevivir al combate. Cada sistema estaba reforzado. Cada componente podía soportar una tensión masiva y los pilotos humanos entrenaban para maniobras que matarían a las tripulaciones de otras especies. La Lightning pasó rozando la formación Krex, disparando mientras se movía. Pero no eran armas ordinarias. El teniente comandante Nick Torres había pasado el día anterior analizando los diseños de las naves Krex, buscando debilidades. Los disparos de la Lightning impactaron en puntos específicos de las naves enemigas, apuntando a sus sistemas de armas y motores. 3 naves Krex quedaron inutilizadas en la primera pasada. Las 12 restantes intentaron perseguir a la Lightning, pero la capitana Bennett ya se había ido, dando la vuelta para atacar desde un ángulo diferente. Imposible, murmuró el comandante Krex. Ninguna nave puede acelerar tan rápido sin matar a su tripulación. Tenía razón. Ninguna otra especie podía soportar las fuerzas que las naves humanas usaban regularmente en combate. Pero los humanos habían evolucionado en un mundo con una fuerte gravedad, en un entorno donde la supervivencia significaba adaptarse a condiciones duras. Lo que mataría a otras especies, a los humanos solo los incomodaba. La US Tempest y la Hurricane se unieron a la batalla, atacando desde lados opuestos de la formación Krex. Las naves enemigas se encontraron rodeadas por naves humanas que se movían como nada que hubieran visto antes. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la nave insignia del almirante Morrison, la Thunder Strike, llegó a la batalla. El crucero pesado era más grande y lento que las otras naves humanas. Pero llevaba algo que los Krex nunca habían encontrado: marines humanos listos para acciones de abordaje. Apuntar a la nave de mando Krex, ordenó Morrison. Coronel Murphy,
prepara sus equipos. La Thunder Strike disparó misiles especializados que se adhirieron al casco de la nave de mando Krex. En lugar de explotar, perforaron el blindaje y crearon puntos de entrada. El coronel Ryan Murphy lideró el primer equipo de abordaje a través de la brecha. Lo que los Krex encontraron entrando por su casco no eran los guerreros civilizados a los que estaban acostumbrados a enfrentarse. Eran marines humanos, soldados que habían entrenado toda su carrera para el combate cuerpo a cuerpo en las condiciones más peligrosas imaginables. Los Krex eran insectos grandes y poderosos con armadura natural y garras afiladas. En combate individual, eran más fuertes que los humanos, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara en equipo como lo hacían los humanos. Los marines de Murphy se movieron por la nave Krex como una tormenta, usando tácticas que confundieron y aterrorizaron al enemigo. Usaron los propios pasillos de la nave como armas, colocando trampas y emboscadas. Apagaron las luces y lucharon en completa oscuridad, algo que los humanos podían hacer pero la mayoría de las otras especies no. En 20 minutos, la nave de mando Krex estaba bajo control humano. El coronel Murphy estaba en el puente, mirando al comandante enemigo capturado. «Usted elige», dijo Murphy simplemente. «Ordene a sus naves restantes que se rindan, o las tomaremos una por una». El comandante Krex miró al marine humano con algo parecido al respeto. «Luchan como demonios». «Luchamos como humanos», respondió Murphy. «Hay una diferencia». Las naves exploradoras Krex supervivientes se rindieron. 9 naves fueron destruidas o inutilizadas y 6 fueron capturadas intactas. La batalla entera había durado menos de 2 horas. Pero esto era solo el principio. Sensores de largo alcance detectaron a la flota de invasión principal Krex acercándose al borde del sistema solar. 200 naves, la flota más grande que los Krex habían reunido jamás, moviéndose hacia lo que pensaban que sería una conquista fácil. Morrison estaba en el centro de mando Celani, observando las pantallas de los sensores con la comandante Lyra Vaz y sus oficiales. La flota que se acercaba era tan grande que parecía una nube en movimiento en los escáneres de largo alcance. «Almirante», dijo Lyra en voz baja, «eso es 10 veces más grande de lo que esperábamos, incluso después de lo que sus naves acaban de hacer. ¿Cómo pueden 4 naves luchar contra 200? Morrison sonrió, pero su expresión no era tranquilizadora. Era la sonrisa de un depredador que acababa de avistar a su presa. «Comandante, están a punto de aprender algo importante sobre los humanos. No solo luchamos para ganar batallas. Luchamos para terminar guerras». Durante las siguientes 6 horas, la flota de Morrison se preparó para la batalla espacial más grande de la historia galáctica reciente. Pero no se estaban preparando como lo harían otras especies. En lugar de organizar sus naves en posiciones defensivas, estaban colocando trampas. La doctora Amanda Foster trabajó con ingenieros Celani para convertir satélites de comunicación en armas. El coronel Murphy colocó a sus marines en naves Krex capturadas, listos para volver las naves enemigas contra su propia flota. La capitana Bennett programó sistemas de guerra electrónica que confundirían los sensores y las comunicaciones enemigas. Lo más importante, el teniente comandante Torres había descubierto algo crucial mientras analizaba las naves Krex capturadas. La flota enemiga usaba un sistema de mando centralizado. Si se destruían las naves correctas en el momento adecuado, toda la flota perdería la coordinación. «Es como cortarle la cabeza a una serpiente», le explicó Torres a Morrison. «Elimina sus naves de mando y el resto de la flota no sabrá qué hacer». «¿Cuántas naves de mando?» 5 naves de mando principales, señor, más unas 20 naves de mando secundarias que retransmiten órdenes a grupos más pequeños». Morrison asintió pensativo. «Entonces, necesitamos destruir 25 naves específicas de un total de 200. En los primeros minutos de la batalla, señor, antes de que se den cuenta de lo que está pasando». Morrison miró a sus oficiales. «Caballeros, señorita, estamos a punto de intentar algo que salvará este mundo o nos matará a todos». La capitana Bennett levantó una ceja. «¿Qué tenía en mente, señor?» «Vamos a hacer algo que ningún comandante militar en su sano juicio intentaría jamás.
Vamos a dividir nuestras fuerzas y atacar la flota enemiga desde 4 direcciones diferentes simultáneamente. La sala se quedó en silencio. La doctrina militar de todas las especies enseñaba que dividir tus fuerzas frente a números superiores era un suicidio. Señor, dijo Torres con cuidado. Eso significa que cada una de nuestras naves se enfrentará a 50 naves enemigas sola. Exacto, respondió Morrison. Nunca se lo esperarán. Y mientras intentan averiguar a qué nave atacar primero, estaremos destruyendo su estructura de mando. Afuera, la flota de invasión Krex continuaba acercándose al planeta. El general Tax 9, comandante de la flota, confiaba en la victoria. Su fuerza había conquistado 17 mundos sin perder una sola batalla importante. 4 naves humanas, sin importar cuán inusualmente lucharan, no podían hacer frente al poder de 200 naves Krex. Lo que el general Tax 9 no entendía era que no se enfrentaba a 4 naves. Se enfrentaba a algo mucho más peligroso. Se enfrentaba a humanos que habían decidido que gente inocente necesitaba protección y que harían lo que fuera necesario para proporcionarla. En unas pocas horas, el general descubriría por qué otras especies habían empezado a llamar a los humanos la gente de la tormenta. Aprendería que cuando los humanos iban a la guerra, no iban a luchar de forma justa. Iban a ganar, sin importar el costo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y nada volvería a ser lo mismo. La flota de invasión principal Krex llegó como una nube oscura contra las estrellas. 200 naves se extendían por el espacio en perfecta formación, sus cascos brillando con sistemas de armas y blindaje. El general Tax 9 estaba en el puente de su nave insignia, seguro de que esta sería otra victoria fácil. Informe, ordenó a sus oficiales. Señor, hemos perdido contacto con nuestros exploradores avanzados. Los sensores de largo alcance muestran escombros en órbita alrededor del planeta. La confianza de Tax 9 flaqueó ligeramente. 15 naves deberían haber sido más que suficientes para encargarse de 4 primitivas naves humanas. Muéstrenmelo. La pantalla principal mostró los restos de las naves exploradoras Krex flotando en el espacio. Mezcladas entre los escombros había 4 naves humanas intactas moviéndose en formación alrededor del planeta como perros guardianes protegiendo su territorio. 4 naves destruyeron 15 de las nuestras. Tax 9 no podía creer lo que estaba viendo. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. El rostro del almirante Jake Morrison apareció en la pantalla. Incluso a través del enlace de comunicación, su determinación era clara. General Tax 9, soy el almirante Morrison. Su fuerza de avanzada ha sido derrotada. Este mundo está bajo protección humana. Dé la vuelta a su flota y abandone este sistema de inmediato. Tax 9 se rió. Un sonido áspero que resonó en su puente. Almirante, usted tiene 4 naves. Yo tengo 200. Ríndase ahora y permitiré que sus tripulaciones vivan como esclavos. La expresión de Morrison no cambió. General, ha cometido un error. Usted vino aquí para hacer daño a gente inocente. Nosotros vinimos aquí para detenerlo. Hay una diferencia. Entonces morirán por su estupidez, gruñó Tax 9. Todas las naves, formación de ataque. Destruyan las naves humanas. Lo que sucedió a continuación sería estudiado en las academias militares durante generaciones. Mientras la flota Krex se movía hacia el planeta, las 4 naves humanas se separaron de repente, corriendo en diferentes direcciones a máxima velocidad. La US Lightning se lanzó hacia el lado izquierdo de la formación Krex. La Tempest y la Hurricane se dirigieron hacia la derecha y la retaguardia. La nave insignia del almirante Morrison, la Thunder Strike, aceleró directamente hacia el centro de la flota enemiga. Señor, llamó el oficial táctico de Tax 9. Están dividiendo sus fuerzas. Cada uno de nuestros grupos ahora se enfrenta a una sola nave enemiga. Excelente, respondió el general. Concentren el fuego en cada nave humana. Destruyanlas una por una. Pero mientras las naves Krex se movían para rodear a las naves humanas individuales, algo inesperado sucedió. Las naves humanas no intentaban escapar o defenderse. Estaban cazando.
La Lightning de la capitana Lisa Bennett alcanzó el flanco izquierdo de la formación Crex primero. Su nave se movió a través de las naves enemigas como un cuchillo en el agua, golpeando con precisión objetivos específicos. Pero no estaba atacando naves al azar. El teniente comandante Nick Torres había identificado exactamente qué naves necesitaba destruir. Nave de mando Crowlex 7 destruida, informó Torres desde su posición en la Thunder Strike. Nave de mando secundaria Battleclaw 12 destruida. Nave de retransmisión de comunicaciones Stinge 3 destruida. Al otro lado del campo de batalla, las otras naves humanas estaban haciendo lo mismo. Estaban destruyendo sistemáticamente la estructura de mando de los Crex, cortando las conexiones que mantenían unida a la masiva flota. El general Tax 9 observaba con creciente horror cómo su flota perfectamente organizada comenzaba a desmoronarse. Las naves perdían contacto con sus comandantes. Escuadrones enteros dejaban de recibir órdenes. La formación disciplinada comenzó a romperse en grupos confusos de naves. ¿Qué están haciendo?, exigió. Señor, están apuntando específicamente a nuestras naves de mando. Saben exactamente qué naves golpear. La Thunder Strike irrumpió en el centro de la formación Crex como un ariete. La nave de Morrison estaba recibiendo graves daños, pero seguía moviéndose, seguía luchando. Los marines del coronel Ryan Murphy lanzaron cápsulas de abordaje a 3 naves enemigas simultáneamente, capturándolas y volviendo sus armas contra sus antiguos aliados. En 30 minutos, la flota Crex había perdido toda coordinación central. Los comandantes de naves individuales tomaban sus propias decisiones. Algunos intentaban continuar el ataque, otros intentaban retirarse, y otros simplemente intentaban sobrevivir. Pero los humanos no habían terminado. Morrison abrió un canal de comunicación a cada nave de la flota Crex. Soy el almirante Morrison. Su flota está rota. Su estructura de mando está destruida. Pueden seguir luchando y morir, o pueden rendirse y vivir. Elijan ahora. Algunos capitanes Crex, viendo su situación desesperada, se rindieron de inmediato. Otros, impulsados por el orgullo o el miedo, continuaron luchando. Las naves humanas cazaron metódicamente cada grupo de resistencia, usando tácticas que ningún enemigo había encontrado antes. Los equipos médicos de la doctora Amanda Foster, trabajando desde naves Crex capturadas, transmitieron mensajes ofreciendo ayuda médica a las tripulaciones enemigas heridas. Este acto de misericordia hacia los enemigos derrotados confundió a muchos guerreros Crex que nunca habían visto tal comportamiento en la guerra. Cuando la batalla finalmente terminó, 68 naves Crex habían sido destruidas. 43 fueron capturadas intactas y 89 se habían rendido. Las naves restantes de la otrora poderosa flota de invasión se alejaron cojeando hacia el espacio Crex, llevando la noticia de su derrota. El general Tax 9 estaba en el área de detención de la Thunder Strike, esperando reunirse con el almirante Morrison. Cuando el almirante humano llegó, Tax 9 esperaba amenazas o demandas de información. En cambio, Morrison se sentó frente a él con una expresión cansada. General, ¿por qué vino aquí? Para conquistar, como siempre hacemos, respondió Tax 9 automáticamente. ¿Y ahora? El general Crex parecía confundido. Ahora soy su prisionero. Morrison negó con la cabeza. No, se va a casa. Todos ustedes. No entiendo. Vamos a liberar a sus tripulaciones supervivientes y a darles naves para que regresen al espacio Crex. Pero van a llevar un mensaje a sus líderes. Tax 9 miró fijamente al almirante humano. No toman prisioneros, no exigen tributo. General, no vinimos aquí a conquistar a nadie. Vinimos a proteger a gente que pidió ayuda. Los Selani están a salvo. Eso es todo lo que queríamos. Una semana después, la comandante Lyra Bass estaba con el almirante Morrison en la plaza principal de la capital Selani. A su alrededor, su gente celebraba su libertad, mezclándose con los marines humanos que habían ayudado a reconstruir los edificios dañados. Almirante, dijo Lyra, todavía no lo entiendo. Podrían haber exigido cualquier cosa de nosotros después de salvar nuestro mundo. Territorio, recursos,
Acuerdos de alianza. ¿Por qué no pedir nada? Morrison observó a un médico humano enseñando a los niños Selani un simple juego de la tierra. Comandante, ¿de qué serviría salvarlos de la esclavitud solo para esclavizarlos nosotros mismos? Pero seguramente su gobierno espera algún beneficio de esta misión. Nuestro gobierno espera que hagamos lo correcto. A veces, ese es beneficio suficiente. La noticia de la batalla de Kepler 442b se extendió por toda la galaxia en cuestión de días. La reacción fue inmediata y dramática. El Consejo Altariano, que se había negado a ayudar a los Selani, de repente solicitó protección humana para sus rutas comerciales. El Imperio Centurión ofreció acuerdos formales de alianza. Incluso antiguos enemigos comenzaron a contactar, buscando entender a esta especie que luchaba no por la conquista, sino por la protección. El dominio Crex pidió la paz en 6 meses. El general Tax 9, liberado como se le prometió, había entregado el mensaje de Morrison al liderazgo Crex: dejen de atacar mundos inocentes o enfréntense de nuevo a la humanidad. 6 meses después de la batalla, el almirante Morrison estaba en el mismo centro de mando en la base lunar donde había recibido por primera vez la llamada de auxilio Selani. Las paredes ahora mostraban un nuevo mapa con las rutas de patrulla humanas por toda la galaxia, monitoreando en busca de señales de socorro. Señor, informó el teniente Sam Carter. Estamos recibiendo solicitudes de protección de 12 mundos diferentes este mes. Estado de la flota. Ahora tenemos 40 naves asignadas a tareas de protección, señor. Se están construyendo más cada mes. Morrison asintió, satisfecho. El Pacto de Protección Humana se había establecido formalmente, un simple acuerdo que prometía la ayuda humana a cualquier mundo amenazado por agresores. A diferencia de otros tratados galácticos, solo tenía un requisito: la solicitud de ayuda tenía que ser genuina. La capitana Lisa Bennett entró en el centro de mando con una sonrisa. Almirante, pensé que querría ver esto. Le entregó una tableta de datos que mostraba comunicaciones de toda la galaxia. Especie tras especie informaba lo mismo: los imperios agresivos estaban abandonando silenciosamente sus planes de expansión. Los piratas evitaban las rutas comerciales cerca de las áreas de patrulla humana. Los traficantes de esclavos habían dejado de operar en sectores donde las naves humanas pudieran responder. Parece, observó Bennett, que se ha corrido la voz sobre lo que sucede cuando amenazas a gente bajo protección humana. Morrison miró a las estrellas, donde las naves humanas se movían por el espacio como guardianes, escuchando llamadas de auxilio. Bien, quizás ahora la gente inocente pueda dormir tranquila, sabiendo que si piden ayuda, alguien responderá. La era de la protección humana había comenzado. En toda la galaxia, las especies pacíficas miraban a las estrellas con nueva esperanza, mientras que los imperios agresivos aprendían a temer la tormenta que llegaba cuando la humanidad decidía proteger a los inocentes. Al final, los humanos habían logrado algo que ninguna otra especie había conseguido en miles de años de civilización galáctica. Habían hecho de la galaxia un lugar más seguro, no a través de la conquista o la dominación, sino a través de la simple promesa de que, cuando alguien pidiera ayuda, la humanidad llegaría como una tormenta.